Queridos hermanos, como orábamos al inicio, preparemos nuestros corazones, porque la palabra del Señor va a ser expuesta. Y gracias, Nelson, por estar acá con nosotros. Pidamos al Señor que Él hable a nuestro corazón y demos gracias por el acceso que tenemos a la palabra del Señor, el que ésta sea predicada libremente en nuestro país, hermanos. Tal vez lo vemos como algo totalmente normal, mas en otros países eso es algo limitado. Es una bendición tan grande que tenemos, así que oremos por nuestro hermano Nelson Morales, que hoy tiene el privilegio de llevar la palabra del Señor. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por esa libertad que tenemos de poder escuchar tu palabra, porque no hay limitaciones en nuestro país para poder tener acceso a ella, porque en ella encontramos la verdad, encontramos la instrucción para nuestra vida. Bendice a nuestro hermano Nelson, utilízalo grandemente, que tu Espíritu, Señor, lo use para poder darnos la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, Nelson. Buenos días a todos, a todas. Algunos estamos trasnochados, pero valió la pena. Sí, valió la pena. Es un buen ejercicio de ver cómo va la obra del Señor en la iglesia. Creo que está muy recio, Juanito. Sí, no quiero dejar sorda a las personas presenciales. Ahí está mejor. Estos días de Olimpiadas de invierno, no sé si ustedes han seguido las Olimpiadas estos días. A mí me encanta la danza artística. Siempre me acuerdo de los Colón, de la primera vez que los conocí. Era un matrimonio jovencito que danzaba precioso, ¿no? Me acuerdo que aquí en la iglesia hacían coreografías muy bonitas. Pues en las Olimpiadas de invierno se desató una polémica por la manera en que la entrenadora Eteri Tuberitze abordó a su pupila Kamila Valieva. No sé si saben quiénes son estas personas, ¿sí? Kamila Valieva es una nena de 15 años, esquiadora de patinaje artístico fabulosa. En la última prueba, que era la de danza individual, no por equipo, sino individual, ella se cayó 2 veces en la rutina. Eso fue hace unos días atrás. Y en lugar de recibir consuelo de su entrenadora, recibió una recriminación. Tuberitze se justifica en que es necesario esa rigidez con las jovencitas para que desarrollen temple. La verdad es que nos deja de sorprender la falta de empatía para el momento puntual en que esta patinadora de 15 años cerraba su participación luego de la polémica por el dopaje de diciembre, ¿sí? Que salió positivo en doping y echó a perder todo lo que podría haber pasado estos días de las Olimpiadas. El tema de la mente fuerte para momentos cruciales en el deporte me llama la atención. No es solo en este caso puntual de ella, sino en términos generales. Una persona debe tener una mente fuerte, ¿no? Uno puede saber hacer las cosas, puede practicar infinidad de veces, pero es cuando está uno en el momento de la competencia que el carácter aflora. Algo así veremos a lo largo de este año en la medida que vamos estudiando más y más el Evangelio de Marcos. Se nos ha invitado a seguir las huellas del Maestro y hoy veremos el inicio de todo. No es como una precuela de discipulado, el mero inicio del discipulado aquí en el Evangelio de Marcos. Antes de entrar en detalle con el texto, quisiera dar un pincelazo de las lecturas narrativas bíblicas. Eso siempre es importante para disfrutar mejor el texto bíblico. Recordemos siempre que el autor le escribe a su audiencia primera con un propósito formativo. En el caso de Marcos se nos contaba en el primer sermón de estos
es el discípulo de Pedro. Ellos dos anduvieron por todos lados juntos y llegó un momento en que Marcos dijo, esto hay que ponerlo por escrito. ¿Sí? Unos 20 años después de iniciado ese ministerio de predicación itinerante, Marcos pone por escrito estas cosas. Así que estos creyentes a quienes está destinado el libro están reforzando su fe en Jesús al oír y leer el Evangelio. En el texto el autor va dibujando sus ideas por medio de formas en que describe a los distintos personajes. Surgen así dos planos que debemos tener en mente todo el tiempo. Para disfrutar el texto bíblico de un evangelio, recordemos entonces que tenemos dos planos. Está el plano de los personajes, cómo se van narrando las historias en el evangelio. Pero también está el plano del autor y sus lectores, que están mirando el texto y aprendiendo lo que el texto va desenvolviendo. Así que cada uno de nosotros, al mirar un evangelio, cualquiera de estos, Marcos, Juan, Mateo, incluso el libro de Hechos, debemos recordar eso. Tenemos dos planos. El plano del texto, donde están los personajes conversando, disputando, hay controversias, y de repente el lector se ve enganchado por el autor, cuando el autor se sale de la historia y dice, y esto sucedió para qué tal cosa, o esto es porque ellos no sabían tal otra. Ese tipo de indicaciones del autor nos va a mostrar una y otra vez que estamos frente a esos dos planos en la historia. Y eso nos va a ayudar también a disfrutar mejor las narrativas bíblicas. Así que a medida que vayamos avanzando en los sermones de este año, estaremos una y otra vez sumergiéndonos en ambos planos. Así lo que aprendimos del precursor hace 15 días se suma a lo que veamos hoy del inicio del ministerio del Señor. Las próximas semanas tengamos en cuenta estos ingredientes para entender mejor lo que se nos viene. Cuando uno predica pasajes aislados, pues es difícil conectarlos. Pero cuando estamos predicando una serie en un solo libro es más fácil. Cada uno de nosotros puede recordar lo que se predicó la semana anterior y sumarlo a lo que esté viendo en este momento. Entonces veamos el texto bíblico. Y aquí una recomendación. Para quienes nos están siguiendo en línea, les invito a que busquen una Biblia, de mi preferencia, ojalá impresa, pero si tienen su Biblia digital también, no hay pena, ¿sí? Y les voy a pedir que hagan un ejercicio, que pongan su oído en la pantalla y sus ojos en el texto, ¿sí? Y lo mismo los que estamos aquí, ¿sí? Miremos el texto bíblico. Una de las cosas que nos ha pasado, y probablemente la generación millennial y pandemial, como le van a decir ahora, no saben qué es eso de mirar un texto impreso, ¿sí? Todo es digital, ¿sí? Pero tiene su riqueza. Recuerdo de niño haber crecido en ese ambiente donde uno tenía que mirar el texto bíblico siempre, ¿sí? Buscar para acá, para allá, se hacían esgrimas bíblicas, ¿recuerdan? Para desarrollar esa habilidad de buscar rápido los textos, porque a uno le interesaba mirar los textos. Hoy, como se proyectan en la pantalla, uno se vuelve más perezoso en buscar y ya no le presta atención. Pero por ahí vamos a disfrutar mejor el sermón si miramos el texto bíblico. Hermano Ricardo nos dejó en Marcos capítulo 1, y ahí vamos, Marcos capítulo 1. Y vean que después de la presentación del precursor, versículos 1 al 8, aparece el bautismo del Señor Jesucristo. Muy escueto aparece, pero trinitariamente. Aparece el Señor Jesucristo, el Señor Jesús que viene de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Juan lo bautiza y el Espíritu Santo desciende como paloma, y una voz que se asume aquí en el texto, que es del Padre, ¿no? Dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, versículo 11. Y enseguida el Espíritu entonces lo impulsó al desierto para ser tentado, y en una sola frase aparece descrita esa tentación donde el Señor vence la tentación de Satanás y los ángeles
les sirven. Y ahí versículos 14 y 15 nos presentan el mero inicio del ministerio del Señor y lo ubica cronológicamente después del encarcelamiento de Juan. El precursor está preso y ahora Jesús comienza el ministerio. Él ya preparó el camino y ahora el Mesías comienza a desarrollar su ministerio. Dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es un resumen de lo que Jesús va a hacer los siguientes 3 años y fracción. Predicar que el reino de los cielos se ha acercado. La gente debe arrepentirse de sus pecados, de su enemistad con Dios y creer en el Evangelio. Marcos comienza, ¿no? Así, principio del Evangelio de Jesucristo. Así que lo que Jesús está mostrando aquí es el Evangelio, creer en el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Ahí entran los planos entre los lectores y el público de los personajes. Los oyentes de esta obra y los que la leen ya conocen el Evangelio. Por 20 años han estado oyendo el anuncio del Evangelio y ahora están mirándolo escrito, el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio no es un conjunto de enunciados teológicos, es una historia. La historia de la buena noticia de que hay salvación en Jesús. Y esa historia es la que comienza a contarse ahora. Es el érase una vez. ¿Sí? Aquí comienza todo. Versículo 16. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, seguidme, y yo os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacob, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. En esta primera perícopa, en este primer segmento de historia, se nos muestran varias cosas interesantes. Jesús está caminando por Galilea. En la escena anterior estaba en el Jordán, estaba en el desierto, y ahora está en el norte de Israel, de nuevo en la zona de Galilea. Y ahí ve a 4 hombres, estos primeros discípulos, a Simón y a Andrés, echando una red en el mar. No sé si han visto imágenes de este tipo de pesca. Las redes son como unos círculos de red con piedritas o pesos en las orillas y los pescadores desde la orilla o desde arriba de un bote la tiran y en el aire se arma como una especie de paracaídas que cae al agua, se hunde y se jala de una punta la red. Si hay peces se dejan en el lugar donde están almacenándolos y se vuelve a tirar. Es toda una técnica, ¿sí? Probablemente si yo trato de hacer eso les va a pasar lo que nos pasó a mi papá y a mí cuando intentamos pescar la primera vez. Estaba en una laguna y mi papá, él quería mostrarme que sabía pescar, así que yo tendría, no sé, como unos 10 años, por ahí 11, y nos fuimos los dos. Y él tiró el anzuelo y lo único que agarró fue lamas así, como algas que había flotando ahí y nada más. Solo pescamos la trasnochada porque nos levantamos temprano para ir a pescar, ¿no? No, estos son pescadores de profesión, a eso se dedican. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo estudié en Viña del Mar, en Chile, donde se hace el festival, ¿sí? Y vivía en un cerro que quedaba frente al mar, cerca de una caleta de pescadores. Y uno veía, cuando yo iba a la universidad caminando, veía a los pescadores entrando en sus botes.
así a lo lejos. Y de vez en cuando pues bajaba también fin de semana a comprar algún pescadito ahí fresco. Pescar es todo un arte, una técnica. Estos son conocedores del mar. Y los otros amigos, Jacobo y Juan, también. Ellos lo que estaban haciendo es remendar redes. Después de trabajar se van abriendo, ¿no? Hay pescados o peces que son así como buscando Nemo, que tratan de romper las redes, ¿no? Y huir. Entonces hay que repararlas antes de seguir usándolas. Y también es todo un arte, ¿sí? Es todo un arte. Así que lo que tenemos aquí en esta escena es a unos profesionales de la pesca, a quienes Jesús les invita a ser pescadores, pero no de peces, sino de personas, pescadores de hombres. Les dejo de tarea Lucas 4 y 5. Ahí Lucas nos va a contar muchas más cosas que pasaron en este momento. Pero Marcos no está interesado en esas otras cosas, porque Marcos lo que quiere resaltar en su narrativa es la inmediatez. Ellos oyeron la invitación y dijeron, te seguimos al instante. Versículo 14, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 20, y al instante los llamó. Versículo 21, entonces entraron en Capernaum y enseguida, ¿sí? Es la inmediatez. Todo ocurre muy vertiginosamente en el Evangelio. Y Marcos entonces nos muestra unos profesionales del arte de la pesca que serán invitados a hacer otra cosa. Marcos se enfoca en la decisión. Ellos oyen la invitación de Jesús e inmediatamente deciden seguirlo. Ahora, ser pescadores les había tomado no sé cuántos años. Normalmente en ese ambiente, y lo mismo sucede en ambientes rurales aquí, uno aprende, por ejemplo, la técnica del telar mirando. Y le lleva años a una mujer adquirir toda el arte de tejer. O un agricultor, el arte de trabajar la tierra le va a llevar tiempo y lo aprende junto a su padre a través de los años. Lo mismo estos pescadores, eran pescadores, pero ahora van a ser pescadores de hombres. Y créanme, eso no es instantáneo. Y en el Evangelio vamos a ir viendo cómo es que ellos tienen que aprender a ser pescadores de hombres. Una y otra vez harán cosas portentosas, pero su fe es débil, no entienden. Para ser pescadores de hombres entrenados deben crecer en su fe y comprensión de quién es Jesús y su enseñanza. Vamos por un momento a Marcos. Sigamos un poquito más adelante, capítulo 3. Marcos capítulo 3, varias cosas ya han pasado, si solo miran los títulos en los capítulos. Ha habido la curación de un paralítico, Jesús llama a Leví, hay una pregunta sobre el ayuno, hay una discusión sobre el día de reposo. En el capítulo 3 Jesús sana a un hombre de mano seca, las multitudes siguen a Jesús y en el versículo 13 Jesús designa a los 12. Y dice el 14, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Eso es en Marcos, ser pescadores de hombres. Predicar y expulsar demonios. Y ahí vienen los nombres de ellos, y entre ellos los primeros, Simón, llamado Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, el hermano Jacobo, y Andrés. Son los primeros 4 de la lista, ahí están. Pero sigan conmigo en el capítulo 4. Jesús enseña varias parábolas en el capítulo 4 y al final una escena en el mar. Recuerden, estos son pescadores, conocen el mar desde toda la vida. Y están ahí en el mar y hay una violenta tempestad, versículo 37.
Y estaban ellos estaban tratando de ver qué hacer con las barcas porque se estaba negando y el Señor estaba durmiendo en la popa. Y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y el 39 dice, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces le dice a los discípulos, vean versículo 40, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar obedecen? Son pescadores que han estado toda su vida bregando con tormentas en el mar. Esta no es la primera vez que les pasa. Pero ahora ellos están atemorizados, amedrentados, no tienen fe. Ya comenzaron su trabajo de predicar, pero no tienen fe. Otra escena, capítulo 6. Capítulo 6. Jesús en el versículo 7 los envía a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos y les ordenó que no llevaran nada para el camino, etc. ¿Sí? Y dice versículo 12, y saliendo predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ellos tienen el poder y tienen la fuerza para hacer las cosas, pero a la hora de la hora, como se dice en Chile, a la hora de los cubos, ellos muestran su problema de carácter. Vean hacia el final del capítulo 6, ahí mismo, versículos 45 en adelante, de nuevo, otra escena de mar. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida. Y él se queda ahí en la orilla, ¿no? Y entonces al anochecer, versículo 47, la barca estaba en medio del mar y él sobre la tierra, y al ver el Señor que estaban fatigados remando contra el viento, ¿cierto?, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero como ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar en pánico, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él les habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subiendo con ellos a la barca, y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada, dice esta versión. En el capítulo anterior, en los versículos anteriores vimos que iban y predicaban, echaban fuera demonios, sanaban, pero esta escena de nuevo nos recuerda que todavía no han entendido quién es Jesús. No han logrado dimensionar en dónde están metidos. Y una última, capítulo 8. Capítulo 8. En el capítulo 8 el Señor ha alimentado a los 4,000, un gran portento. Y luego entonces los discípulos, de nuevo en contexto marítimo, dice, se habían olvidado, versículo 14, de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Por cierto, entre paréntesis, no sé si ustedes han tenido la ocasión de mirar la serie The Chosen. Se las recomiendo, buenísima. Ya está en su segunda temporada en español, ya está doblada al español, así que pueden mirarla bien. Están trabajando en la tercera, The Chosen, ¿sí? El elegido. The Chosen. No está en YouTube, no está en Netflix, es una aplicación directa que uno descarga en el teléfono para poder mirarlas. Es la vida de Jesús. Buenísima, buenísima. Empezó como un proyecto interesante y hoy es un ministerio de proclamación, así como la película de Jesús que usaban los de Cruzada Estudiantil.
Se las recomiendo. Y en una de las tantas escenas muestran, por ejemplo, los discípulos discutiendo entre sí. ¿Sí? Uno mira esto, pero mirarlo en video es otra cosa. ¿Sí? Y vean, en esta discusión 17, Jesús les dice: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No recordáis? Vean la cantidad de veces que les dice que no entienden. Y versículo 21, y les dijo: ¿aún no entendéis? Aquí está el desafío tremendo que vemos en este proceso. El proceso de aprender a ser pescadores de hombres es clave. Hay que aprender a seguir a Jesús, oír su mensaje y practicarlo. La fe debe crecer. Nuestra comprensión de Él y su poder debe ir en aumento. No basta con aprender a hacer cosas. Hay que crecer en el ser. Nosotros como discípulos también. Podemos aprender a tocar muy lindo la marimba, ¿no? Y ejecutar el bajo. Eso requiere trabajo, esfuerzo, dedicación, coordinación. Me sorprende ver las marimbas, sobre todo las marimbas grandes, donde hay 8 o 10 personas tocando coordinadamente. Eso requiere esfuerzo, pero eso es hacer cosas. El discipulado requiere ser discípulo. Volvamos al capítulo 1, ahí nos quedamos. Jesús llama a estos 4 varones, ¿y qué hace con ellos? Hace lo que un maestro haría, por cierto. Entre paréntesis, volviendo un poco a la narrativa, Jesús llama a los discípulos, aunque Él eminentemente va a ser maestro en el Evangelio. Un maestro en el primer siglo no llamaba a sus discípulos, eran los discípulos los que escogían al maestro. Por eso muchos autores ven aquí en el llamamiento de los discípulos un eco fuerte de Elías llamando a Eliseo, ¿sí? Es como un llamamiento al ministerio profético el que está aquí en juego. ¿Qué hace Jesús a continuación? Lo que viene a continuación es la primera enseñanza de Jesús en una sinagoga. Y lo que Jesús va a hacer ahora es modelar a los discípulos. ¿Recuerdan lo que ellos iban a hacer? Pescadores de hombres. ¿Qué harían? Proclamarían el Evangelio y expulsarían demonios. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús aquí? Las dos cosas. ¿Sí? Los discípulos van a tener oportunidad de ver lo que el Maestro hace. Vean conmigo, versículos 21 al 28. Dice así: entraron en Capernaum y enseguida, entre paréntesis, ¿quiénes entraron en Capernaum? En la narrativa es Jesús, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. ¿Ok? Entraron en Capernaum. Y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza. ¿Quiénes? Estos 4 varones se admiran de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga entre ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causando convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Vean aquí que no solo los 4 se admiran todos los que están en la sinagoga, versículo 27. Y para que vean que el asunto sigue girando entre estos 4 varones, vean el versículo 29. Dice: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo
y Juan. Marcos literariamente está poniendo a Jesús con los 4, y esos 4 deben aprender lo que Jesús está haciendo. Lo están mirando enseñar con autoridad y expulsar demonios. Eso es lo que ellos harían luego en su trabajo. Llama la atención que el demonio sabe quién es Jesús, es el Mesías, ¿sí? El Santo de Dios. Pedro en su primer sermón, más adelante en Hechos, o en segundo sermón, es el segundo sermón, les dice, ustedes crucificaron al Santo y Justo. ¿Sí? El Santo es un título del Mesías. Y este demonio sabe que Jesús lo es. Y Jesús le dice que se calle. Como vimos en los pasajes a lo largo del Evangelio de Marcos, los discípulos recibieron la invitación. Y una vez Jesús les modela la misión que harían el resto de sus vidas. Desde el mero inicio supieron qué significa ser pescadores de hombres. Jesús proclama y obra portentos. No necesita música de trasfondo mientras hace una invitación para que acepten a Cristo. ¿Sí? Tal cosa no es. ¿Sí? Es el poder del Espíritu a través de la palabra el que obra en las personas. Y Jesús está con el poder del Espíritu enseñando la palabra aquí en este texto. Vean, esto es el capítulo 1 de Marcos. Son los primeros versículos. Esta historia recién comienza. ¿Queremos saber qué significa ser pescador de hombres? Tenemos que mirar el resto del libro. Es Marcos que nos irá contando quiénes son estos discípulos y cómo ellos van aprendiendo en el camino. Ahora, en estos minutos finales quisiera reflexionar al mirar estas historias, estas dos perícopas, en 3 cosas que me resaltan mucho a la vista. La primera que me salta a la vista, como les he tratado de mostrar ahora, es que estos 4 varones eran expertos en el arte y la empresa de pescar. A eso se dedicaban. Recuerdan que en el Evangelio de Juan, después de la muerte de Jesús, lo que hacen es ir a pescar de vuelta, ¿sí? Porque es lo que sabían hacer, pescar. Pero les tomaría más de 3 años intensos para aprender el arte de ser discípulos pescadores. No pensemos que por solo asistir o conectarnos por internet ya aprendemos el arte de ser discípulos. Veremos numerosos desafíos a lo largo de este año de lo que implica seguir a Jesús. Requiere esfuerzo, dedicación, persistencia. Por cierto, ¿recuerdas cómo fue tu encuentro con Jesús? Yo siempre recuerdo ese momento de mi vida. Yo tendría más o menos 7 años. Había una joven que ayudaba en casa, éramos 4 hermanos en ese momento de la historia de la familia Morales. Y somos 7, por eso digo, éramos 4 en ese momento. Y esta joven ayudaba en casa y yo, un niño de 7 años, me puse a hablarle del Evangelio a ella. Y luego, en el tiempo del almuerzo, por ahí, le conté a mi mamá lo que había hecho. Y mi mamá empezó a hablar conmigo y a hacerme ver que yo también necesitaba creer en Jesús como mi Salvador. Ese fue mi encuentro con el Señor. El encuentro de estos discípulos con Jesús en Marcos ocurre aquí. Si uno lee Juan, se da cuenta que las cosas habían pasado algunas cosas antes de Jesús conversando hay discípulos que van aprendiendo que este personaje Jesús es ese bueno que salió de Galilea, ¿sí? Pero aquí aparece como la primera vez.
Ahora pregunto, ¿quieres ser discípula o discípulo de Jesús, pescador de personas? Lo que vemos aquí es que tenemos que trabajar conscientemente en ello. Debemos ser perseverantes. Esa es una de las cosas que me llama la atención. No basta con solo ser experto en algo, en este caso ser pescador. Uno tiene que ser experto en ser discípulo y eso también requiere esfuerzo. Lo otro que salta a la vista fuerte en la segunda pericopa es la enseñanza del Señor Jesús es con autoridad y su poder está a la vista. La única manera que tenemos de aprender su enseñanza es seguir atentamente lo que nos dejó por medio de los evangelistas. Si no leemos las Escrituras, ¿cómo vamos a saber quién es Jesús? Tenemos que leer los evangelios y demás autores de las Escrituras. Estudiarla nos ayudará a comprender mejor las implicaciones del Evangelio del Reino de Dios. Y también iremos aprendiendo a confiar profundamente en su poder, que sigue siendo el mismo. Y lo tercero que me llama la atención en esta historia son los demonios y la paradoja. Vean, los demonios entienden perfectamente quién era Jesús, pero Él no dejaba que ellos hablaran. En cambio, a los discípulos les costaba entender quién era Jesús y ellos debían proclamarlo. Qué paradoja, ¿no? Si nosotros entendemos quién es Jesús, también debemos proclamar el mensaje del reino de Dios para que las personas crean en el Evangelio de Jesús. Ahora, volviendo a lo de los planos que les decía al principio. En estos textos de hoy, en el plano de los personajes, Jesús llama y modela la misión a sus primeros discípulos. En el plano de la audiencia, y aquí por eso vale la pena volver a pensar siempre en las dos audiencias en los evangelios. Aquí con Marcos estamos hablando más o menos del año 60, por ahí que escribió él este evangelio, 30 años después. ¿Quién de ustedes se imagina una jovencita intrépida que se sube a los árboles de la Amazonía peruana? Ni se pasarían por la cabeza que esa jovencita está aquí sentada hoy, hermana Anita, ¿cierto? O a un revoltoso que anda por ahí jugando a la pelota y haciendo cosas en Honduras, hermano Roberto Munguía, ahí está, sentado, ¿cierto? O tenemos a un joven muy ingenioso que le gusta la música, está aprendiendo a hacer cosas de magia para evangelización y cosas así, hijo de un padre portugués y una madre puertorriqueña, ¿sí? Aquí tenemos a don Roberto sentado. Uno los mira y no se imagina que esas personas pasaron un proceso de formación en su vida, que son los siervos del Señor hoy, pero no eran así al principio. Pasaron un proceso. Lo mismo pasa con estos discípulos que están oyendo por primera vez el Evangelio o lo han venido oyendo. Sin duda deben haber visto a Pedro predicar y se imaginan a ese gran pescador de hombres. Pero aquí el Evangelio les hace recordar que esos hombres también son seres humanos que aprendieron el proceso de ser discípulos de Jesús. Por eso les vuelve el lado humano. Nosotros no tenemos el privilegio de tener a Pedro con nosotros, pero estos primeros lectores del Evangelio sin duda lo tuvieron ahí con ellos. Eso les da esa dimensión humana de la realidad. Así como estos grandes hombres y mujeres de Dios fueron formados y crecieron, así también yo puedo formarme y crecer. Ellos tuvieron sus fracasos. Eso es lo que vamos a ver una y otra vez en el Evangelio de Marcos. Los discípulos fracasaron hasta el final. Le dicen los ángeles a las mujeres, vayan y proclamen y digan que Jesús resucitó, y dice el Evangelio, y ellas con miedo se quedaron calladas y no le dijeron nada a nadie. ¿Sí? Así termina la descripción de discípulos en el Evangelio de Marcos. Pero eso nos anima, porque nosotros también comenzaremos a ver a lo largo del año estos discípulos
tratando de seguir las huellas del Señor Jesús? ¿Estás dispuesto a profundizar tu discipulado de Jesús? ¿Quieres someterte al entrenamiento? No sé si Eteri Tuberitze tendrá razón en su manera de entrenar a las patinadoras rusas. Lo que sí sé es que nuestro entrenamiento de discipulado es intenso y requiere perseverancia. Al igual que Pedro y los demás, retrocederemos muchas veces. Nos sentiremos confundidos y con falta de fe. Pero créanme, vale la pena. Sigamos las huellas de Jesús. Seamos pescadores de hombres. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos reta, nos muestra a hombres vulnerables que les costó aprender qué significaba ser discípulos tuyos. Oyeron la invitación: ¿quieres ser pescador de hombres? Sí, voy. Pero costó mucho aprender lo que eso significaba. Señor, gracias por tu Espíritu, porque nos fortalece, nos ayuda, nos guía, nos hace crecer en ti. Señor, queremos ser discípulos que siguen tus huellas. Padre Santo, fortalécenos para que seamos pescadores de hombres también. En Cristo Jesús. Amén.